Esta noche yo quisiera ver un tema que se llama, que está en Hebreos 12, que es una de las cosas a donde hemos llegado en Cristo, en el nuevo pacto, y se llama la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Y vamos a ver, ¿verdad? ¿De qué se trata esa congregación y por qué se llama la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en los cielos? Pero para comenzar, quisiera recordar, hace unas semanas estuvimos viendo sobre el antiguo pacto y queremos recordar esta lectura que vimos en Éxodo 19 para poder frescamente, ¿verdad?, ver la diferencia con el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 19, en los versos del 16 al 20, esta fue, ¿verdad?, cuando el Señor dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Habían salido de Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí y la ley fue dada. En el verso 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y aquí recordamos cómo fue dada la ley. Dios descendió, pero todo era, ¿verdad?, en oscuridad, en humo, en el sonido de la bocina, de la trompeta, del shofar. Y aquí en el verso 18, vamos al capítulo 20, en el verso 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y eso, ¿verdad?, recordamos de la ley. Fue entre la oscuridad, en humeando, ¿verdad?, en incendio, los sonidos de la bocina aumentaban y el pueblo estaba asustado y se puso de lejos. Y Moisés entró a la oscuridad del monte a hablar con el Señor y el pueblo se mantuvo de lejos. Y un poco recordamos, ¿verdad?, que la ley fue dada para un tiempo, para enseñarnos, para guiarnos, pero que en sí apuntaba a un nuevo tiempo que iba a venir en Cristo Jesús. Y podemos ver la diferencia entre cómo fue dada la ley y lo que significaba cuando leemos Hebreos 12, 18. Ahora vamos a ir a Hebreos 12, del 18 al 21. Voy a leerlo. Dice: porque no os habéis acercado al monte
que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y nos recuerda a la ley, el monte que se podía palpar, el monte Sinaí. Ellos llegaron a las faldas de ese monte, se acercaron, pero lo que pudieron ver era el fuego, la oscuridad, las tinieblas, y el pueblo no quiso acercarse más, se puso de lejos. Y así fue dada la ley. La ley traía condenación, más aún en ese tiempo, porque Dios es un Dios de tiempos o dispensaciones, tiempos o dispensaciones. Aún en ese tiempo Él dio provisión, su provisión para cubrir el pecado, para la reconciliación por medio de los sacrificios, de los becerros, de los machos cabríos. Pero hoy nosotros en el nuevo pacto nos hemos acercado a otro monte más excelente, a un monte, ¿verdad? Que es el monte de Sión. Y ahí mismo en Hebreos 12, del 22 al 24, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, y el monte de Sión es completamente diferente al monte Sinaí. El monte de Sión físicamente es un monte que está en Jerusalén, es una colina en sí, tiene una parte muy ancha, pero es un monte físico, está junto al monte Moriah, que también tiene mucho significado bíblico. Y ese monte, ¿verdad? Está ahí en Jerusalén. Y cuando lo vemos, significa la tierra prometida, donde Dios mora, pero también habla de la iglesia. El monte de Sión habla de la iglesia, de la ciudad de Dios. Y qué precioso, porque la palabra dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, a las tinieblas, a la oscuridad, a la tempestad. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Y esa palabra acercado es muy importante, amados hermanos, porque su significado es que hemos llegado. ¿Ve? Literalmente podemos pensar que solo nos hemos acercado, si se piensa en un significado literal, pero no nos hemos acercado, hemos llegado, y ese llegado en el significado de la palabra que la ponen aquí en la Strong es tiene que ver con presentarnos nosotros y con entrar. Mire qué precioso. Hemos llegado, nos hemos presentado aquí y hemos entrado a todas estas cosas preciosas, celestiales, que nos da Cristo a través de ese nuevo pacto. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Hay muchos que quizás nunca vamos a ir a conocer esta Jerusalén terrenal,
Muchos se entristecen, muchos quieren ir, pero nosotros ya participamos de una Jerusalén mucho más excelente, que es la de arriba, que es la celestial. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, que son, ¿verdad?, esos seres espirituales que están al servicio de Dios a favor de aquellos que hemos recibido la salvación. A la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador de ese nuevo pacto basado en mejores y más excelentes promesas que el antiguo, ¿verdad? Y a su sangre dice que habla mejor que la de Abel. En la Nueva Versión Internacional dice que esa sangre habla más fuertemente que la de Abel, porque no solo fue sangre inocente, fue sangre que fue dada para nuestra redención, para nuestra salvación eterna. Y yo quisiera en esta noche poder ver en el verso 23, dice que hemos llegado y hemos entrado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y eso habla de la iglesia. Habla de la iglesia. Aún hay varias traducciones que en lugar de congregación ponen asamblea o iglesia, ¿verdad? Pero habla de la iglesia, que somos esa congregación de primogénitos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa el ser la iglesia de los primogénitos? Lo primero que quisiera ver cuando hablamos de esta congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es que habla de congregación, habla, ¿verdad?, de esa asamblea, habla de la iglesia. Y no está hablando de la iglesia local, está hablando de la iglesia, ¿verdad?, universal, de esa iglesia que realmente están esos corazones delante de Dios, porque muchas veces queremos identificarlo con la iglesia local, pero no es la iglesia local. Esta es la iglesia de aquellos corazones que han realmente nacido de nuevo y cuyos nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando vemos ahí congregación, habla de esa iglesia. En la Nueva Versión Internacional, el texto dice a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Y quiénes pertenecen a esta iglesia? Yo no quisiera tocar este tema sin recordar brevemente y por su importancia que los que están en esta iglesia, en esta congregación, son los corazones que han nacido de nuevo. Qué importante es tener siempre en cuenta el inicio de la vida en Cristo de todo corazón, de toda alma. El nuevo nacimiento es la puerta de entrada para pertenecer a esta congregación de los primogénitos. No hay otra manera. Jesús es la puerta. Entramos por él, pero entramos a través de esa nueva vida, de recibirla. Vamos a recordar lo que dice Juan 3. En Juan 3, en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere de nuevo. Hermanos, muchas veces escuchamos esta porción tantas veces que se vuelve como algo trillado, pero ¿sabe qué? Esta es la esencia, el inicio de toda vida en Cristo Jesús. Y es una pregunta que todos los creyentes necesitamos hacernos. ¿Soy yo nacido de nuevo? He nacido de nuevo, he nacido del Espíritu y de la palabra, del agua de la palabra, he nacido, o quizás soy solo simpatizante. Me gusta escuchar, me encanta escuchar, amo la vida de los creyentes, pero recuerdo haberle rendido mi vida completamente a Dios, le he entregado mi corazón al Señor. Hay un día que yo recuerdo que me he entregado al Señor y que ha abierto mi ser para que el Señor soberanamente disponga de mí, me imparte esa nueva vida y yo seguirle. Qué importante es eso. He nacido de nuevo, no por estar en la iglesia, ¿verdad? No por tener un banco preferido, por estar en todos los servicios. Necesitamos, hermanos, tener la certeza de que hemos nacido a la vida de Dios. Dice que el Espíritu Santo da convicción a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios viene. Si usted se pregunta, ¿verdad? ¿Soy un hijo de Dios? Ahora, cuando uno nace a la vida del Espíritu, hay manifestaciones de la vida en Cristo. Hay deseo por el Señor, hay hambre por la palabra de Dios, hay hambre por el Señor. Por eso Romanos 7:22 dice, ¿verdad? Que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, porque hay deseo por el Señor. Y también hay, ¿verdad? Dolor en el corazón de las cosas que ya sabemos que ofenden a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos trae a esa convicción, a ese arrepentimiento, darle espalda a lo que uno amaba, que ofendía a Dios y ahora no lo quiere hacer más. Hay un arrepentimiento, son manifestaciones de la vida, de la nueva vida en el corazón de aquel que se rinde al Señor. Y por eso es muy importante. He nacido de nuevo. He nacido de la palabra y del Espíritu. Si la respuesta es sí, porque el Espíritu de Dios da convicción a nuestros corazones, hemos llegado. Estamos seguros, ¿verdad? Somos hijos. Si la respuesta es no o hay duda, entonces tenemos al Señor. Venimos al Señor. Venimos a la cruz. Romanos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Venimos a la cruz. Venimos a su sacrificio. Venimos a la sangre derramada para perdón de pecados. Y nos rendimos al Señor, le entregamos nuestras vidas. Y que Dios pueda, ¿verdad?, imprimir en nuestros corazones, regalarnos soberanamente ese nuevo nacimiento. Y cuando Hebreos 12 dice, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, habla de la iglesia, ¿verdad? De esos corazones que se han entregado, que han nacido de nuevo y que sus nombres han sido escritos, así como lo dice el libro de Apocalipsis, en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13 menciona el libro de la vida del Cordero. Y el nombre nuestro es escrito, ¿verdad?
en los cielos, en los libros de los cielos. Así que es muy importante esa parte en la cual vemos, ¿verdad?, la necesidad de recordar el nuevo nacimiento. Es igual cuando le estamos compartiendo a alguien, amados hermanos. Muchas veces deseamos que esa persona, ¿verdad?, venga a los pies del Señor y le compartimos la palabra, pero parte de nuestra oración debe ser: Señor, concédele el nuevo nacimiento. Concédeles ese corazón regenerado, ese corazón lavado, y que la nueva vida venga en él. Es para nosotros y para aquellos a quienes le compartimos. ¿Ve? Por mucho tiempo uno quiere que la persona quizás venga a la reunión de la congregación. Ven, te invito, ven, y te gozas tanto de ver a esa persona ahí. Pero vas entendiendo más, vamos entendiendo más que es bueno que venga, pero es mucho mejor rogar a Dios que esa vida nazca de nuevo y verdaderamente entre en los caminos del Señor, que haya un nuevo nacimiento. Tito habla del lavamiento, de la regeneración. Hay un lavamiento por la palabra y por el Espíritu en esa vida nueva, en ese corazón regenerado. ¿Ve? Por ser renovados por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Así que esa es la parte esencial para nuestras vidas y para aquellos que les compartimos, porque eso es lo que hace que nosotros entremos, ¿verdad?, en esa iglesia del Señor, donde están los corazones que han nacido de nuevo. Ahora dice, la congregación de los primogénitos. ¿Por qué no dijo el Señor simplemente la iglesia conformada por mis hijos? ¿Por qué lo llamó la congregación de los primogénitos? Y es porque los primogénitos tienen, ¿verdad?, beneficios especiales y derechos especiales que a Dios le ha placido concedérselo a todos aquellos que entran en esa nueva vida. Y vamos a ir un ratito a Éxodo para entender por qué era tan importante la primogenitura. ¿Por qué era tan importante ser el primogénito entre los varios hermanos? Vamos a ir por un momentito a Éxodo 13. Éxodo 13 en los versos del 11 al 16. ¿Qué significa ser primogénito? El primogénito era el primer nacido, el que tenía, ¿verdad? El que venía en el primer lugar en nacimiento. Y era tanto nacido de mujer como nacido de bestia o animal. Era en los dos casos. El primogénito era, como dice la palabra, el que abría la matriz de mujer o de animal. Venía a ser el principal, venía a ser el más importante, porque el primogénito tenía derechos especiales en la familia. Este primogénito tenía doble porción de la herencia, también tenía autoridad sobre toda la casa paterna y tenía el primogénito los derechos de sacerdocio. Él era el sacerdote de la familia. Mire qué importante. La primogenitura era muy importante. Ahora en estos días ya no es así. Ahora todos los hijos tienen derechos iguales, pero en ese tiempo no era así. El primogénito tenía un lugar muy importante. No importaba cuál era la madre, importaba su lugar de nacimiento. Si él era el que nacía primero, él tenía esos derechos. Y entonces vamos a ver que Dios siempre quiso los primogénitos, porque era lo primero, ¿verdad? Eran las primicias,
pero también hablaban de ser consagrados al Señor. Y aquí en Éxodo 13, voy a leer desde el 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Él pidió a Moisés que el pueblo pudiera dedicarle a él esos primeros nacidos, los primogénitos, lo primero, el que abriera matriz. Ahora tenía que ver, ¿verdad?, con presentar en sacrificio si era animal, pero si era su hijo o si era asno, podía ser redimido por un cordero, se reemplazaba por un cordero, pero había una entrega de ese primogénito, había una consagración al Señor y tenía que ver con recordarles su salida de Egipto. ¿Cómo fue esa salida? El faraón no los dejó ir. Y la noche que pasó el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Ese heridor entraba a cada casa de Egipto y se escuchaban los llantos en toda casa porque moría. Podía ser un primogénito recién nacido, podía ser un primogénito crecido, pero en la casa de los israelitas estaban tranquilos, estaban todos de pie, estaban comiendo el cordero, podía haber un primogénito nacido, podía haber un primogénito adulto, pero ellos estaban tranquilos, porque antes de asar ese cordero habían puesto la sangre en los dinteles, ¿verdad? En el dintel y en los postes había sido puesta, había sido empapada la sangre y ellos habían cerrado su puerta y estaban tranquilos. Los primogénitos de los israelitas no fueron tocados, fueron redimidos por la sangre. Qué precioso. El Señor le pide esos primogénitos, pero ellos recordaban cómo todos los de Egipto murieron y cómo los de ellos fueron preservados por la sangre del Cordero Pascual. Y qué precioso, porque eso sabemos que apuntaba a aquel Cordero que iba a venir, a Cristo Jesús. Y ellos estaban en su casa tranquilos, comiendo rápido, ¿verdad? El cordero asado con hierbas amargas, con el bordón en su mano, las sandalias puestas, fajados, porque era tiempo de salir. Qué precioso. Y fueron guardados por la sangre. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, los primogénitos para el Señor. Y Él le dice, de aquí en adelante, todos los primogénitos, ¿verdad?, van a ser para mí. Míos son los primogénitos. Él quería esos primogénitos
redimidos para Él, dados para Él, en consagración. Y se recordaba que habían sido, ¿verdad?, salvados por esa sangre, redimidos, guardados por esa sangre del Cordero. Qué precioso. Ahora, el Señor habla a Moisés y le pide los primogénitos. Míos son esos primogénitos, ¿verdad? Pero vamos a ver que posteriormente esos primogénitos van a ser reemplazados en el antiguo pacto por los levitas. Ahí están los primogénitos, son, ¿verdad?, del Señor. Aquel que nacía primero era ofrecido al Señor. Si era el hijo de un israelita, se reemplazaba por un cordero, pero luego esos primogénitos van a ser reemplazados por los levitas. ¿Qué hacían los levitas? ¿Quién se acuerda para qué fueron ofrecidos los levitas? Fueron ofrecidos para el servicio en el tabernáculo, ¿no? Cuando el tabernáculo estuvo listo, el Señor sustituyó los primogénitos de Israel por los levitas y consagró a los levitas para que los sirvieran en el tabernáculo. Y Él decidió que los primogénitos iban a ser los levitas. Dios hizo ese cambio. Él es soberano. Él puede hacer como Él quiere. Él puede hacer como Él quiere. Y consagró toda una tribu para su servicio. Vamos a leer en Números 8:14. En Números 8 del 14 al 18. Ahora Él va a sustituir. Qué importante. Él sustituye a los primogénitos de su pueblo por los levitas. Dice el verso 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Él reemplazó a todos esos primeros nacidos por la tribu de Leví. Y los levitas, ¿verdad?, fueron consagrados. Y Él los eligió. Mire qué precioso. Los eligió por primogénitos. Así que los primogénitos en el pueblo de Israel siguieron teniendo, ¿verdad?, privilegios en las familias, pero Dios elige a los levitas por primogénitos y los consagra para su sacrificio, para su colaboración, su servicio en el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Esto es muy importante porque Él quería lo primero, lo mejor, pero también esa primogenitura ahora la vemos que es una elección de Dios. ¿Ve? Ya no era tanto natural. Ahora Él elige a los levitas y los llama y los consagra. Ahora vamos a pensar en esto. El Señor quería los primogénitos, lo mejor, lo primero.
tenía que ver con ser consagrados a Él. Pero luego vemos que Él nos va a dar a su primogénito, a Cristo, a Jesús. Él es el primogénito de Dios. Y vamos a ver que en el primogénito también Dios nos llama a participar de esa primogenitura. Vamos a ir ahora a Hebreos 1, verso 6. Aquí estamos ya, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese primogénito que vemos ahí en el verso 6, ¿con qué P está? Con P mayúscula. No es cualquier primogénito. Es su primogénito. Es el primogénito de Dios. Su único hijo. También era su unigénito, pero era su primogénito. Y él lo introduce en el mundo diciendo que los ángeles le adoren. Verdaderamente, hermanos, que uno de los acontecimientos más gloriosos es el Verbo hecho carne. Cuando Jesús nació, Dios mismo humillado en carne, pero Dios dio gloria a eso, porque aún las huestes celestiales, ¿verdad? Fueron los que anunciaron ese nacimiento a los pastores. Las huestes celestiales tuvieron, ¿verdad?, que glorificar, que dar gloria a ese momento tan importante. Y el primogénito es introducido al mundo, pero en el primogénito estaba Dios mismo también, porque el Padre también estaba ahí. Viene el Hijo, pero en él estaba el Padre y estaba su Espíritu. Así que qué precioso, porque dice que introduce al primogénito en el mundo. El verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu reino, oh Dios. Del Hijo dice, tu reino, oh Dios. Así que el Señor manda a su Hijo, su primogénito, y lo manda, ¿verdad?, a esa obra de la cruz. Y en esa obra de la cruz, hermanos, Él cumple todo aquello que era necesario para nosotros poder tener entrada a la vida eterna, poder tener entrada a Él, poder reconciliarnos con el Padre, poder tener vida eterna, poder vivir en esa vida eterna hoy aquí. Y no solo, ¿verdad?, lo introduce en el mundo, sino que la palabra nos enseña que también Él es el primero que se levanta de los muertos. No solo cumple toda la obra en la cruz, sino que Él también, ¿verdad?, se levantó con poder de la muerte. Y en Él, hermanos, nosotros venimos a participar de todos esos grandes beneficios, privilegios y grandezas que Dios nos da en Cristo Jesús, en su salvación, en ese primogénito. Nosotros tenemos participación también como primogénitos. Mire qué precioso. En Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8. Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué precioso!
Él es el primero, pero nosotros participamos de esa primogenitura en Cristo Jesús. Romanos 8:28 al 30. Voy a leerlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos llama. Dios nos llama. Dice que en ese llamado nos ha predestinado a ser hechos conformes la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué importante, hermanos. Nosotros hoy día y todos los días, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando nos reunimos, estamos siendo hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Estamos siendo transformados por su Santo Espíritu a la imagen del Hijo de Dios. Y dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo transformados a Él. Y Él es el primero, Él es el principal, pero nosotros participamos de todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Él llama, nos llama. Qué precioso, porque es el Señor llamándonos a entrar en continuar siendo transformados al Señor. Nos llama, ¿verdad?, a participar. Y Él es ese primogénito entre muchos, pero nosotros estamos siendo transformados a Él, al Hijo. Y dice la palabra, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. La iglesia del Señor, todo corazón nacido de nuevo, participa de esa primogenitura, de esos hijos que están inscritos en los cielos. Nosotros queremos estar ahí, ¿verdad? Todo corazón que ha nacido de nuevo, estamos ahí, inscritos en los cielos. Pero acá también participamos de esos privilegios. Ahora, el Señor es el primogénito, pero el Señor, ¿verdad?, es también aquel que nos hace participar del cielo, de todas las cosas celestiales y de todas sus bendiciones, no solo celestiales, sino que esas son las que traen las bendiciones naturales. Todas las bendiciones en el nuevo pacto son bendiciones celestiales, son bendiciones espirituales, y de ellas vienen las naturales. Muchas veces nosotros estamos más atados y pensando en las bendiciones naturales y en las cosas naturales que nos hacen falta. Pero qué bueno es, hermanos, que vamos aprendiendo que lo que más tenemos que anhelar son esas bendiciones espirituales. El conocer al Señor, el conocer su gracia, el perseverar en conocerle a Él más,
el perseverar en tener su paz. Conocer las cosas de Dios es poder hacerlas nuestras cada día más. Si nosotros no las conocemos, ¿cómo las hacemos nuestras? Pero en la medida que los conocemos, las hacemos cada día más nuestras. Y todas las bendiciones de Dios hoy vienen, ¿verdad? Por su Santo Espíritu y bajan hasta lo más natural, hasta las cosas más pequeñas que necesitamos. Pero comienzan con las bendiciones espirituales. Y qué bueno es que nosotros aprendamos, ¿verdad? Ese orden, no ir al revés, no querer pedir desde lo más necesario, sino reconocer que en el Señor está nuestra provisión para cada día, que de lo alto viene nuestra provisión para cada día, nuestro pan espiritual y nuestro pan natural. Gloria al Señor. Ahora, una de las cosas que habíamos dicho es que los primogénitos tenían derechos especiales. ¿Cuáles eran esos derechos? Había herencia. Había herencia, había autoridad y había, ¿verdad?, participación en el sacerdocio. Y en Cristo Jesús, nosotros en Él somos, ¿verdad?, participantes también de la herencia celestial. ¿Qué nos dice Romanos ahí mismo? En Romanos 8, vamos a leer el verso 16 y 17. Del 16 al 18 vamos a leer. Él es el primogénito, pero en Él nosotros participamos de sus beneficios. También somos herederos de toda la herencia del cielo, la herencia celestial. El verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí nos está poniendo, ¿verdad?, el orden. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, tenemos herencia. Somos herederos de Dios. Mire qué precioso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo mismo que Él participa, participamos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Pero ahí viene algo muy importante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos de esa herencia celestial. Si padecemos con Él. Hermanos, el camino en Cristo no es un camino de rosas. No es, ¿verdad?, algo que simplemente usted la pasa de lo más bien. Si usted es un hijo de Dios que quiere comprometerse con el Señor, entregarse completamente, vivir para Él, va a tener padecimientos. Participamos de los sufrimientos de Cristo también. Pablo decía que él participaba de los sufrimientos de Cristo que faltaban por su iglesia. Y todo aquel que quiera vivir entregado al Señor va a padecer. Pero qué precioso que acá padecemos, ¿verdad? Pero que todas estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera a nuestras vidas en Cristo Jesús. No son comparables. Porque llega un momento, ¿verdad? El día que nosotros estamos con el Señor, no hay más lágrimas, no hay más tristezas, no hay más sufrimientos. Pero somos
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Amén, amén. Tenemos herencia, herencia en los cielos. Hermanos, a veces estamos tan preocupados de las cosas naturales, ¿verdad? Y aún vivimos situaciones, y si pierdo la casa, si no tengo esto, y uno quiere las cosas naturales, y eso está bien. Pero fíjese, qué bueno es levantar los ojos y mirar más a Cristo, mirar la cruz, seguir hacia arriba, mirar el cielo. Nosotros somos herederos del cielo. Dice que ahí, Pedro dice que hay una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Hay una herencia. Y hay una herencia acá también. En todas las cosas que Dios nos da. Él es nuestro guardador, Él es nuestra provisión, Él es el que cuida de nosotros, es el que nos inunda de su paz, es el que nos renueva las fuerzas para cada día, físicas y espirituales. Hay herencia, hay doble porción. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción de tu espíritu. En realidad era su hijo, proféticamente hablando. Y él le pidió la doble porción de su espíritu. Nosotros tenemos herencia en los cielos, pero acá también la disfrutamos. Somos esa congregación de los primogénitos. Hay bendición. Hay bendición. Dios ha dado en Cristo toda su autoridad también. Y esa autoridad se la ha dado a la iglesia, se la ha dado a sus hijos. Quiero leer en Efesios 1, en el verso 11, dice, hablando todavía de la herencia, somos herederos del cielo. No estés tan preocupado de la herencia natural. Si Dios te da herencia natural, qué bueno, a buena hora. Dice que los padres proveen para los hijos. Ahora, si no te la da, hay algo más excelente del cual ya nosotros somos parte, y en eso tiene que estar nuestro corazón y nuestros ojos. Dice el verso 11, en Él, está hablando de Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está hablando la palabra acá? Que el Espíritu Santo, cuando escuchamos el evangelio y entra a nuestras vidas, nos sella, ¿verdad? Toca nuestras vidas, y ese sello, esa presencia de su espíritu es la garantía. La zarra significa la garantía, la seguridad de que vamos a recibir toda esa herencia cuando la redención sea completa. Cuando la redención sea completa. Hay muchas cosas de que gozarnos, hermanos. Hay muchas cosas. El COVID ha pasado y a muchos nos ha enfermado, nos ha tambaleado, la economía se ha venido abajo, no hay plata para una cosa, no hay plata para otra cosa, pero hay una cosa muy buena, nos ha dado más tiempo para reunirnos,
Dios ha hecho que nosotros tengamos más tiempo para buscarle, para leer la palabra. Y en esas cosas nosotros tenemos que gozarnos. Nosotros tenemos que contemplar a aquel que nos hace un llamado tan alto y que nos da participación en las cosas celestiales, eternas, las cuales las disfrutamos ya hoy aquí y bendicen nuestra vida y nuestras casas y nuestras familias. Y qué importante es que Cristo siga siendo conocido en nuestras vidas y en todos los que nos rodean. Y ese Espíritu Santo es la garantía, hermanos. Ese Espíritu Santo es la garantía, la seguridad de nuestra herencia hasta que llegue la parte final. Gloria a Él. Le damos gloria a Él. El Señor tiene toda la autoridad. Dios lo ha puesto a Él sobre todas las cosas. Sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo lo creado. Pero nosotros estamos en Él. Y esa autoridad ha sido dada a su iglesia. Mire qué grande. Hermanos, podemos pensar en la grandeza de todo lo que recibimos en Cristo y que queremos recibirlo cada día más. Porque ese reino lo recibimos cada día más. Estamos recibiendo cada día más lo de Dios y queremos recibir cada día más lo de Dios. Esa autoridad de Dios que sobre todo ha sido dada a la iglesia, ha sido dada a los creyentes. Ahí mismo en Efesios, vamos, preste un momentito. Ahí en Efesios 1:21. Vamos a leer donde dice que toda esa autoridad le ha sido dada a su primogénito, pero nosotros somos primogénitos con él, así que también participamos. Dice en el verso 20, vamos a leer del 20 al 23. La cual operó en Cristo, está hablando de la grandeza de su poder, de ese inmenso poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es sobre todo. Él no solo lo creó y Él lo sostiene, Él es sobre todo y Él gobierna y todo está sometido a sus pies. Por eso, hermanos, cuando nos visita, ¿verdad?, la angustia en el corazón, la necesidad, piensa en la grandeza del Dios que tenemos, que nunca nos desampara, que nunca nos deja, que si Él es el Señor sobre todas las cosas, no nos va a dar las cosas que necesitamos. ¿Es difícil para Él darnos todas las necesidades naturales? No, pero estamos trabajando en nuestra fe, de confiar en Él, de aprender a confiar cada vez más en Él, de entregarnos cada vez más en Él. Y mire esto, hermano, de aprender a contemplarle. Levante sus ojos, mire el Dios que hemos recibido en nuestro corazón, a quien le hemos abierto nuestras vidas. Es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios precioso. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo es eso? Él llena todo en todo, pero la iglesia es su plenitud. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a pensar. Él es sobre todo, Él llena todo en todo, pero la iglesia es su cuerpo
y es la plenitud de aquel. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Porque la plenitud, ¿verdad? Es aquello que yo estaba viendo el significado de plenitud y Cristo lo llena en todo, pero la iglesia lo hace pleno a Él. Y una de las cosas que yo entiendo ahí es que esa plenitud de, de la iglesia en Cristo es que Él le da esa cabida por el amor que tiene, ¿verdad? A su iglesia, por cuánto la ama, no que la amó cuando derramó su sangre, porque la iglesia, nosotros tenemos precio de sangre, nos redimió por su sangre, sino por el amor que nos tiene hoy, ¿no? Por la redención que Él ha llevado a cabo en nuestras vidas y de todo aquello que nos hace participar. Y por eso Él puede decir que más bien la iglesia, ¿verdad? Es la plenitud de Cristo. Qué precioso. Dice que en Cristo estaba la plenitud de la deidad, pero ahora la iglesia es la plenitud de Cristo. Yo creo que eso habla tanto, ¿verdad? De cómo Dios abraza a su iglesia, cómo Dios nos abraza, cómo Dios nos da ese lugar que Él mismo comparte con nosotros, hermanos, y nosotros poder contemplarle, agradecerle y apropiarnos, tomar lo que Él ya nos ha dado, porque mientras más lo conocemos, pues más lo hacemos nuestro. Si no lo conocemos, no lo podemos hacer nuestro. Como si tú sabes, ¿verdad? Que has heredado una casa, tú vas, tú tomas posesión de esa casa, pero si no sabes que la has heredado y no, nadie te ha venido a comunicar eso, no tienes forma, nunca la vas a poseer. Pero así son, ¿verdad? Las bendiciones del Señor y lo que Él es para nosotros y es en nuestras vidas. Y ahí mismo en Efesios, en el 3:10, 10 y 11. Él es el primogénito, no solo nos da herencia con Él en los cielos de aquí, Él comparte, ¿verdad? Esa autoridad que es sobre todo, es también dada a su iglesia. Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios nos da, ¿verdad? De su sabiduría para nosotros también poder dar a conocer a esos principados y potestades. Dios nos da y nos da esa autoridad. Nos hace anunciadores. La iglesia es anunciadora. La iglesia, ¿verdad? Levanta su voz, la levanta fuertemente. Es anunciadora, la anunciadora de Sión y es también columna y baluarte de la verdad. Así que Él nos hace participar de todas esas cosas y nos da también poder en lo individual. Vamos a ir por un momentito a Lucas 10. Gracias, Señor Jesús. Lucas 10, 19 y 20 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué precioso. Él nos da potestad, nos da poder de pisar, ¿verdad? Todo mal, toda fuerza del enemigo. Él ha prometido que nada nos va a dañar. Nadie puede tocar un solo cabello de nuestra cabeza.
Pero dice que no nos regocijemos de que los espíritus se nos sujetan, sino que nos podamos regocijar de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias, Señor. Queremos darle gracias al Señor por todo lo que Él nos da en Él, por todo lo que nos permite participar en Él. Le agradecemos. Queremos contemplar más al Señor y conocerle más y vivir más en todo eso que Él ya nos ha dado, que lo ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros lo conozcamos cada día más. Y qué precioso, hermanos, que nosotros nos podamos regocijar de ser esa congregación de los primogénitos escritos en los cielos. Hay poder de Dios en nuestras vidas para vivir en Él. Lo que Él es, nosotros participamos. No solo cuando Él nos lleve, sino aquí. Y le damos gracias de pertenecerle, de poder tenerle y de poder conocerle cada día más, de poder darnos el gran privilegio, hermanos, de que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida y darle honor al Señor, ¿verdad? Por permitirnos tener herencia con Él en los cielos, por permitirnos, ¿verdad? Participar de su autoridad, de su sacerdocio, que nos ha hecho reyes y sacerdotes también para nuestro Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por tu palabra de vida, Señor. Señor Jesús, que cada día te podamos conocer más y recibir más de ti y recibir, Señor Jesús, más de tu reino. Gracias, Padre eterno. Te bendecimos, te amamos y te agradecemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.